En un mundo envuelto en las sombras del tiempo, donde los ecos del pasado resuenan entre las piedras milenarias, se erige un legado que trasciende las eras. Una filosofía forjada en el crisol de la antigua Roma, moldeada por mentes brillantes y corazones imperturbables. En la cúspide de su poderío, Roma no solo dominaba tierras y mares, sino también las mentes de aquellos que la habitaban. En medio del tumulto de la historia, surgieron tres titanes cuyas palabras trascendieron el mármol y el tiempo: Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Epicteto, el esclavo que se convirtió en el maestro de la libertad interior. Séneca, el consejero sabio que desafió a los emperadores con sus palabras afiladas como espadas. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó un vasto imperio con una calma inquebrantable en medio de las tormentas. A través de la adversidad y la opulencia, estos hombres abrazaron el estoicismo, una filosofía que enseñaba la virtud, la autodisciplina y la aceptación del destino. Sus palabras resuenan hoy en día, como faros de sabiduría en un mar de incertidumbre. En las sombras de la antigua Atenas nació una filosofía que se convertiría en el faro de la razón y la resiliencia, el estoicismo. Surgió en el crisol del siglo III a.C. de la mente de Zenón de Citio y se propagó como un incendio controlado por las calles empedradas de la Roma imperial. No era solo una teoría abstracta, sino una guía práctica para navegar las turbulentas aguas de la existencia humana. Una filosofía que nos enseña que la felicidad es un estado interno, no un premio otorgado por la riqueza o el reconocimiento. Es la virtud y el autodominio los que nos liberan, permitiéndonos discernir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar con gracia. Imaginemos a los estoicos no como monjes aislados, sino como ciudadanos activos, cuyas vidas estaban arraigadas en la ética de la razón y la naturaleza. Vivían con un código de conducta que abrazaba la virtud, la moderación y el autocontrol, y veían el cambio y la impermanencia no como amenazas, sino como ritmos naturales de la vida a los que uno debe adaptarse con serenidad. El desapego estoico no era frialdad, sino una fortaleza interior que permitía afrontar los placeres y dolores de la vida con ecuanimidad. Era una filosofía que no solo enseñaba a sobrevivir, sino a prosperar en medio de la adversidad. En el corazón palpitante del Imperio Romano, el estoicismo encontró su segunda casa. La expansión territorial y el poder sin precedentes trajeron consigo desafíos sociales y políticos que hicieron tambalear los cimientos de la República Romana. En este escenario de incertidumbre, ofreció un ancla, una forma de mantener la integridad personal en un mundo en constante cambio. Los romanos, con su aprecio por la disciplina y el pragmatismo, adoptaron el estoicismo no solo como una filosofía, sino como un estilo de vida. Figuras como Cicerón y Catón el Joven lo utilizaron como una brújula moral, mientras que Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo encarnó en su gobernanza y en sus reflexiones personales, inmortalizadas en sus meditaciones. El estoicismo no fue solo una moda pasajera en la historia romana. Fue una corriente subterránea que alimentó la resiliencia y la sabiduría de una civilización. Pero ¿cómo se manifestaron estas enseñanzas en la vida de aquellos que las vivieron día a día? Para comprenderlo, nos adentraremos en la historia de uno de sus más grandes exponentes, Epicteto. En el tapiz de la historia, la vida de Epicteto se destaca como un testimonio de la resiliencia y la sabiduría humanas. Nacido en Hierápolis alrededor del 50 después de Cristo, su existencia comenzó en las cadenas de la esclavitud, pero su espíritu nunca estuvo encadenado. A pesar de la opresión y la adversidad, se elevó por encima de su condición para convertirse en uno de los filósofos más venerados de la antigüedad.
Como esclavo de Epafrodito, secretario del emperador Nerón, encontró en la filosofía estoica un oasis de libertad. Su mente inquisitiva y su pasión por el conocimiento llamaron la atención de su amo, quien le concedió el privilegio de estudiar con Musonio Rufo, un maestro del estoicismo. Bajo su tutela, Epicteto absorbió las enseñanzas estoicas que se convertirían en el núcleo de su propia filosofía: la autodisciplina, la aceptación serena y la virtud como el único camino hacia la libertad. Su experiencia como esclavo forjó su comprensión de la libertad interior, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza del carácter. Su filosofía se convirtió en un faro de esperanza para aquellos atrapados en las tormentas de la vida, mostrando que la sabiduría y la paz interior son alcanzables incluso en las pruebas más duras. Tras obtener su libertad, se estableció en Nicópolis y allí fundó una escuela que se convirtió en un importante centro de enseñanza del estoicismo. Su filosofía se basaba en la premisa de que la felicidad y la libertad verdaderas no dependen de factores externos como las posesiones materiales o la posición social, sino del autocontrol y la autodisciplina. La escuela de Epicteto atrajo a estudiantes de diversas procedencias, incluyendo a muchos patricios romanos. Entre sus alumnos más destacados se encontraba Flavio Arriano, quien se convertiría en un historiador respetado y se encargaría de preservar las enseñanzas de su maestro. Epicteto enseñaba que la virtud, definida como una vida en armonía con la razón, es el único bien verdadero. Según su visión, la eudaimonía, felicidad, es el resultado de vivir virtuosamente, lo que implica la ataraxia, imperturbabilidad, la apatheia, ausencia de pasión desordenada, y las eupateiai, buenos sentimientos. Para él, el conocimiento de uno mismo y la comprensión de la propia naturaleza son fundamentales para discernir lo que el cuerpo y la vida en sociedad requieren de nosotros. El legado de Epicteto, especialmente su Enquiridión o manual y las disertaciones, ha tenido una influencia duradera en la filosofía occidental y sigue siendo relevante en la actualidad para aquellos que buscan una vida de significado y propósito. Falleció alrededor del 135, y su vida es un recordatorio poderoso de que, independientemente de nuestro origen o circunstancias, todos tenemos la capacidad de cultivar la virtud, la resiliencia y la serenidad. Su mensaje resuena a través de los siglos. La felicidad no es una cuestión de suerte o destino, sino una elección consciente de cómo respondemos a la vida. Como él mismo dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. En las calles polvorientas de la antigua Roma, otro gigante de la filosofía preparaba su entrada en escena: Séneca, el estoico que desafió a los poderosos, cuyas palabras eran como espadas afiladas cortando a través de las capas de la injusticia y la opresión. Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C., en una familia adinerada de la provincia romana. Sus padres, Séneca el Viejo y Elvia, le brindaron una educación excepcional que abarcaba literatura, retórica y filosofía, valores que Séneca mantuvo a lo largo de su vida. Desde joven, mostró una gran inclinación hacia la literatura y la filosofía. Su temprano interés por la retórica y el arte de la persuasión lo llevó a estudiar en Roma, el epicentro cultural y político de la época. En la capital del imperio, se dedicó al estudio de la filosofía estoica bajo la tutela del influyente filósofo estoico Attalus. Este periodo de formación temprana en la filosofía estoica no solo marcó su futuro intelectual, sino que también lo preparó para una vida en la política y el servicio público en Roma, donde su capacidad retórica lo distinguió como un orador elocuente y pensador agudo.
Su educación y sus dotes retóricas lo hicieron ascender en la sociedad romana y le brindaron oportunidades únicas en la corte imperial. La educación de Séneca y su profundo conocimiento de la filosofía estoica no solo le otorgaron influencia en la vida pública de Roma, sino que también sentaron las bases para su futura carrera como filósofo y escritor. A lo largo de su vida, continuó explorando y promoviendo los principios estoicos, cuyas ideas éticas y filosóficas influyeron de manera significativa en la filosofía y la literatura posteriores. El ascenso de Séneca en la corte imperial de Roma marcó un período crucial en su vida. Después de completar su educación en retórica y filosofía, convirtió en un exitoso abogado y orador. Su renombre le permitió establecer contactos importantes en la sociedad romana, lo que eventualmente lo llevó a la corte imperial. En el año 49, Séneca fue invitado a unirse a la corte como consejero del joven emperador Nerón, quien ascendió al trono a una temprana edad. Durante su tiempo en la corte, Séneca influyó significativamente en la educación y formación ética de Nerón. Le enseñó los principios estoicos, enfatizando la importancia de la virtud, la moderación y la autodisciplina. Sin embargo, la relación entre Séneca y Nerón eventualmente se volvió complicada. A medida que Nerón maduraba, su gobierno se volvía cada vez más autocrático y opresivo. Séneca, preocupado por las decisiones y la conducta de su pupilo, optó por retirarse de la vida pública y se exilió a una villa en el campo en el año 62. Su salida de la corte marcó un período de ostracismo voluntario y retiro de la política. Aunque no participó activamente en los asuntos del Estado, continuó escribiendo y filosofando desde su retiro. Durante este tiempo, produjo muchas de sus obras filosóficas más conocidas, incluyendo sus Cartas a Lucilio y Tratados éticos. Séneca pasó sus últimos años en esta villa, donde mantuvo una actitud estoica ante las dificultades y los desafíos de la vida. Finalmente, su relación con Nerón llegó a su fin en el año 65, cuando fue implicado en un complot en su contra. El ascenso y la caída de Séneca en la corte imperial de Roma reflejan la complejidad de la política y la moral en una sociedad poderosa pero turbulenta. La filosofía de Séneca se enmarca en el estoicismo, una escuela de pensamiento que enfatiza la virtud, la razón y la autodisciplina como medios para alcanzar la sabiduría y la felicidad. Sus escritos reflejan su profundo compromiso con estos principios y han tenido un impacto duradero en la filosofía, la ética y la literatura. Séneca es conocido por su obra extensa y diversa, que abarca cartas, ensayos y tratados filosóficos. Algunas de sus obras más destacadas incluyen Cartas a Lucilio. Estas 124 cartas representan uno de los logros más notables de Séneca. Escritas en un tono epistolar, proporcionan consejos éticos y filosóficos a su amigo Lucilio. Las cartas cubren una amplia gama de temas, desde la autodisciplina hasta la naturaleza de la sabiduría, y ofrecen una visión profunda de la ética estoica. Sobre la felicidad, de Vita Beata. En este tratado, explora la naturaleza de la felicidad y argumenta que la verdadera felicidad se encuentra en la virtud y la sabiduría, en lugar de la riqueza o el poder. Sobre la brevedad de la vida, de Brevitate Vitae. En este ensayo, reflexiona sobre la fugacidad de la vida humana y la importancia de aprovechar el tiempo de manera sabia y consciente. Sobre la ira, de Ira. Este tratado se centra en la emoción de la ira y cómo controlarla. Séneca argumenta que la ira es una emoción destructiva y que la razón y la autodisciplina pueden ayudarnos a superarla. Sobre la clemencia, de Clementia. Séneca escribió este tratado mientras Nerón estaba en el poder, abogando por la misericordia y la clemencia como virtudes fundamentales en un gobernante. La filosofía de Séneca es ética y orientada a la vida cotidiana. Sus escritos se centran en proporcionar orientación ética y práctica para enfrentar los desafíos de la vida y alcanzar la sabiduría.
A pesar de su retiro de la política y la corte imperial, sus obras filosóficas le aseguraron un lugar destacado en la historia de la filosofía y la literatura, y su influencia en la ética y la reflexión filosófica perdura hasta hoy. La vida de Séneca culminó en un acto de valentía y filosofía estoica. En el año 65 después de Cristo, Séneca fue implicado en un complot en contra del emperador Nerón, una acusación que él negó vehementemente. A pesar de la debilidad de las pruebas en su contra, Séneca se encontró en una situación precaria. La relación entre Séneca y Nerón, una vez cercana, había decaído considerablemente. Ante la perspectiva de un juicio y la posibilidad de una ejecución pública, Séneca tomó una decisión audaz y estoica. En lugar de esperar su destino en manos de otros, decidió tomar el control de su propia muerte. Reunió a sus amigos y seguidores en su villa y, en un acto de suicidio asistido, abrió sus venas. Durante el proceso, mantuvo una actitud estoica de tranquilidad y valentía. Su muerte fue un testimonio de su compromiso con sus principios filosóficos, en particular, la creencia estoica en la autodeterminación y el control de las emociones. El legado de Séneca perdura a lo largo de los siglos y continúa influyendo en el pensamiento filosófico, ético y literario. Su obra y sus enseñanzas han dejado una huella profunda en la cultura y la ética occidentales, y su legado abarca diversas áreas. Filosofía estoica. Séneca es considerado uno de los principales exponentes del estoicismo. Sus escritos éticos y filosóficos, en particular sus Cartas a Lucilio, han servido como una guía para la autodisciplina, la virtud y la vida reflexiva. Su énfasis en la importancia de la razón y la moderación continúa siendo una influencia duradera en la filosofía contemporánea. Ética y virtud. Séneca promovió la virtud como un camino hacia la sabiduría y la felicidad. Su énfasis en la importancia de la autodisciplina, la compasión y la ética ha inspirado a generaciones de pensadores, líderes y personas en su búsqueda de una vida significativa. Las antiguas piedras del Foro Romano guardan secretos que solo los vientos susurran. Aquí, en la encrucijada de imperios y filosofías, nos encontramos con Marco Aurelio. Su mirada, profunda como el mármol de las estatuas, trasciende los siglos. Las palabras que pronunció en sus meditaciones resuenan aún en los corazones de los buscadores de la verdad. A medida que cruzamos los umbrales de su vida, descubrimos al emperador filósofo, un hombre atrapado entre la gloria y la introspección. Sus pensamientos, como hilos dorados, tejerán la trama de su biografía. Marco Aurelio, nacido el 26 de abril del año 121 d.C., en Roma, emergió en el seno de la gens Aurelia, una familia noble con una rica tradición. Su linaje aristocrático, junto con su aguda inteligencia, marcó el comienzo de una vida destinada a la grandeza. Desde los primeros años de su educación, Marco Aurelio mostró una inclinación notable hacia la filosofía. Su formación abarcó diversas disciplinas, desde las artes retóricas hasta la literatura y las ciencias matemáticas. Fue en el ámbito filosófico donde encontró una conexión más profunda, siendo instruido por Apolonio de Calcedonia y Sexto de Queronea. Su inclinación hacia el estoicismo, una escuela filosófica que aboga por la virtud, la autodisciplina y la aceptación de la realidad, comenzó a tomar forma durante estos años formativos. Los preceptores lo introdujeron en los escritos de los principales filósofos estoicos como Epicteto y Séneca, cuyas enseñanzas resonaron fuertemente en la mente joven de Marco Aurelio. La adopción por parte de su tío abuelo, el emperador Antonino Pío, en el año 138 después de Cristo, marcó un giro crucial en su vida. Este evento no solo alteró su estatus dentro de la familia imperial, sino que también lo puso en la trayectoria hacia el trono. Marco Aurelio adoptó entonces el nombre de Marco Aurelio Antonino, consolidando aún más su conexión con la familia imperial y su papel futuro en la gestión del imperio. Estos primeros años y su educación temprana establecieron las bases de la filosofía y la ética que Marco Aurelio
llevaría consigo a lo largo de su vida. La influencia del estoicismo, junto con sus experiencias personales, contribuyó a forjar el carácter de quien se convertiría en uno de los emperadores filósofos más destacados de la historia romana. El año 138 d.C. marcó un punto crucial en la vida de Marco Aurelio, cuando su tío abuelo, el emperador Antonino Pío, falleció y él ascendió al trono como coemperador junto a su cuñado Lucio Vero. Este ascenso al poder no solo representó un cambio drástico en su vida personal, sino que también catapultó a Marco Aurelio a una posición de liderazgo en el vasto imperio romano. El cogobierno con Lucio Vero no estuvo exento de desafíos. Juntos, se enfrentaron a las complejidades inherentes a la administración del vasto imperio, pero su colaboración se vio particularmente desafiada por conflictos militares, siendo uno de los más notables la guerra contra los partos en el este. A pesar de las tensiones y desafíos, Marco Aurelio demostró ser un líder excepcionalmente capaz. Su habilidad para manejar situaciones difíciles y su enfoque pragmático para resolver conflictos contribuyeron a la estabilidad del imperio durante su cogobierno. Este periodo también permitió a Marco Aurelio desarrollar y perfeccionar sus habilidades militares, ganando reconocimiento por su valentía y estrategia en el campo de batalla. La colaboración con Lucio Vero no solo se limitó a lo militar. Ambos emperadores compartieron responsabilidades en la administración cotidiana del imperio. A pesar de las diferencias personales y estilos de gobierno, lograron mantener la cohesión interna del imperio. El cogobierno continuó hasta la muerte de Lucio Vero en el año 169 d.C. Marco Aurelio, ahora el único emperador, asumió plenamente la responsabilidad del gobierno. Su experiencia durante estos años de cogobierno influyó significativamente en su enfoque pragmático y en su habilidad para manejar asuntos tanto civiles como militares. El ascenso al trono no solo marcó una transición política para Marco Aurelio, sino que también puso de manifiesto su capacidad para liderar en tiempos de conflicto y su dedicación al servicio del imperio. Estos primeros años en el poder prepararon el terreno para las pruebas y tribulaciones que enfrentaría en el futuro, consolidando su legado como uno de los emperadores más respetados de la historia romana, y la consolidación de sus ideas en las famosas Meditaciones. Estos escritos, considerados una de las obras más influyentes del pensamiento estoico, revelan la complejidad de la mente del emperador filósofo y su búsqueda constante de la sabiduría. Inmerso en las enseñanzas del estoicismo desde su juventud, Marco Aurelio encontró en esta filosofía un faro guía para afrontar los desafíos de la vida. Su adhesión a los principios estoicos, que abogaban por la virtud, la autodisciplina y la aceptación de la realidad, se refleja vívidamente en las páginas de las Meditaciones. Estos escritos, aunque no destinados a ser publicados, ofrecen una ventana única a la mente de Marco Aurelio. Divididas en 12 libros, las Meditaciones son una serie de reflexiones personales donde aborda temas que van desde la moral y la existencia hasta la autenticidad y la impermanencia de la vida. En las Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza de la virtud y la importancia de vivir una vida en consonancia con los principios éticos. Expone sus pensamientos sobre la autodisciplina, instando a la moderación y el autocontrol. La aceptación serena de las circunstancias, incluso las adversas, emerge como un tema recurrente, reflejando su profunda comprensión de los principios estoicos. A lo largo de sus meditaciones, se observa la tensión entre las demandas del cargo imperial y la llamada de la filosofía. Marco Aurelio enfrentó dilemas éticos al equilibrar sus responsabilidades como emperador con su búsqueda de la virtud estoica. El periodo comprendido entre los años 161 d.C. y 180 d.C., en la vida de Marco Aurelio, estuvo marcado por desafíos monumentales que pusieron a prueba tanto su liderazgo como sus convicciones filosóficas. Durante estos años, el Imperio Romano enfrentó crisis significativas que requerían la atención cuidadosa de un emperador profundamente arraigado en la filosofía estoica. Uno de los desafíos más destacados fue la peste antonina, una pandemia que afectó a vastas regiones del imperio. Esta devastadora enfermedad no solo causó estragos entre la población,
sino que también tocó personalmente a Marco Aurelio, quien perdió seres queridos, incluida su esposa Faustina la Menor. A pesar de esta tragedia personal, el emperador filósofo respondió con medidas humanitarias, promoviendo la atención médica y la ayuda a los afectados. Durante este periodo, también se enfrentó a conflictos militares en las fronteras del imperio. Las campañas contra tribus germánicas y en el este, en particular, pusieron a prueba la capacidad militar y estratégica de Marco Aurelio. Su compromiso con liderar desde el frente. En lugar de liderar desde la seguridad de Roma, lo distinguió como un líder valiente y comprometido con la causa. La tensión constante en las fronteras y las demandas de gestionar una epidemia llevaron al emperador a lidiar con presiones sin precedentes. En medio de estos desafíos, su filosofía estoica fue su baluarte. Las meditaciones sirvieron como un recurso constante de reflexión y guía, recordándole la importancia de la aceptación serena de las circunstancias y la práctica de la virtud en medio de la adversidad. El imperio, bajo el liderazgo de Marco Aurelio, logró mantener cierta estabilidad a pesar de estos desafíos. Su enfoque pragmático y su habilidad para tomar decisiones difíciles destacaron la conexión entre su filosofía personal y su papel como gobernante. La peste antonina, aunque causó estragos, no resultó en el colapso del imperio, y las campañas militares se gestionaron con resiliencia. La complejidad de estos años pone de manifiesto la dualidad de Marco Aurelio como emperador y filósofo. Enfrentó crisis tanto personales como imperiales, con una mezcla única de compasión y determinación. El 17 de marzo del año 180, en Vindobona, hoy Viena, Austria, falleció Marco Aurelio, poniendo fin a una vida marcada por el servicio al Imperio Romano y una profunda exploración filosófica. Su muerte marcó el cierre de una era y el final de la dinastía de los Antoninos. La campaña militar contra los Cuados, una tribu germánica, fue el escenario de su último aliento. Aunque su vida estuvo marcada por el conflicto, fue en el campo de batalla donde demostró su valentía y compromiso con la defensa del imperio. Su muerte, lejos de Roma, resalta su dedicación a liderar a sus tropas incluso en circunstancias difíciles. El legado de Marco Aurelio se extiende más allá de su papel como emperador. Su filosofía estoica, encapsulada en las meditaciones, se convirtió en un faro de sabiduría que trascendió su tiempo. Estos escritos, aunque originalmente destinados a ser reflexiones personales, se convirtieron en una obra maestra literaria que perdura como un testimonio de la búsqueda de la virtud en medio de las complejidades de la vida. Su reinado, aunque no exento de desafíos, dejó una impronta significativa en la historia romana. Aunque algunos lo critican por no lograr una sucesión efectiva, muchos reconocen su habilidad para mantener la estabilidad en tiempos turbulentos. La Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad en el imperio, se mantuvo durante gran parte de su reinado. El emperador filósofo dejó una huella indeleble en la memoria histórica, como un líder que buscaba la virtud y la sabiduría en medio de las complejidades del gobierno. Su legado filosófico influyó en numerosos pensadores y a lo largo de los siglos, las meditaciones se convirtieron en una lectura obligada para aquellos que buscan orientación en la ética y la vida práctica. El fallecimiento de Marco Aurelio marcó el final de una época y el inicio de una nueva dinastía con la ascensión de Cómodo, su hijo. Aunque su sucesor no compartía sus inclinaciones filosóficas, el impacto de Marco Aurelio persistió, influyendo en las interpretaciones de liderazgo, ética y filosofía en las generaciones futuras. Su vida y pensamiento continúan siendo objeto de estudio y reflexión, asegurando que Marco Aurelio permanezca como una figura icónica en la historia del pensamiento y la gobernabilidad. El estoicismo ejerció una influencia profunda y perdurable en la ética, la política y la cultura de la Roma antigua. A lo largo de los siglos, estas enseñanzas moldearon el carácter y el comportamiento de los romanos, ofreciendo un marco ético y moral
que resonaba con las aspiraciones de una sociedad en constante cambio y evolución. En el corazón del estoicismo reside un conjunto de principios éticos que promueven la virtud, el autocontrol y la aceptación serena de la realidad. Los estoicos enseñaban que la felicidad verdadera no dependía de factores externos como la riqueza o el estatus social, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, cultivando la virtud en todas las acciones y decisiones. En el ámbito político dejó su huella indeleble. Los emperadores romanos, como Marco Aurelio, adoptaron principios éticos estoicos en el ejercicio del poder y la administración del imperio. La idea de gobernar con justicia y benevolencia, siguiendo un código de conducta basado en la razón y la virtud, se convirtió en una característica distintiva de muchos líderes romanos influenciados por esta filosofía. Además, los estoicos abogaban por la idea de la igualdad moral de todos los seres humanos, independientemente de su estatus social o nacionalidad. Esta visión cosmopolita del mundo resonaba con la idea romana de la Pax Romana, un período de relativa estabilidad y paz que permitió el intercambio cultural y comercial entre diferentes partes del imperio. En el ámbito cultural dejó una marca indeleble en la literatura, el arte y la filosofía de la antigua Roma. Escritores como Séneca y Epicteto produjeron obras que reflejaban los principios estoicos y ofrecían consejos prácticos sobre cómo vivir una vida de virtud y sabiduría. Además, la idea de aceptar con serenidad las vicisitudes de la vida y enfrentar los desafíos con valentía y determinación inspiró a artistas y pensadores de la época, dejando un legado duradero en la cultura romana. El estoicismo mantenía relaciones tanto de afinidad como de divergencia con otras escuelas filosóficas de la antigua Roma. Por ejemplo, el epicureísmo, otra filosofía popular en ese período, compartía con el estoicismo la idea de buscar la tranquilidad y la felicidad, pero difería en cuanto a los medios para alcanzar estos objetivos. Mientras los estoicos abogaban por el autodominio y la virtud como medios para la felicidad, los epicúreos proponían la búsqueda del placer y la ausencia de dolor como el camino hacia la vida feliz. Por otro lado, también compartía similitudes con el cínico, una escuela filosófica que abogaba por la sencillez de vida y la libertad de las convenciones sociales. Ambas corrientes enfatizaban la autarquía y el desapego de los placeres materiales como medios para alcanzar la felicidad interior. En cuanto al platonismo y el aristotelismo, él divergía en ciertos aspectos. Mientras que Platón y Aristóteles ponían un énfasis mayor en la contemplación y la búsqueda del conocimiento abstracto, los estoicos privilegiaban la ética práctica y la aplicación de principios filosóficos en la vida cotidiana. En el ámbito religioso se entrelazaba con las creencias y prácticas del mundo romano. Aunque no era una religión en sí misma, muchas de las enseñanzas estoicas coincidían con ciertos aspectos de la religión romana, como la importancia de la virtud, el cultivo de la moderación y la aceptación de la voluntad divina. El legado de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio ha trascendido las fronteras del tiempo, influyendo en numerosas figuras históricas y dejando un impacto perdurable en la ética, la política y la cultura. A pesar de las diferencias en sus orígenes y circunstancias históricas, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio compartían una visión común de la vida basada en la ética estoica. A través de sus enseñanzas, estos tres filósofos nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad, la felicidad y el propósito en la vida, recordándonos que la verdadera riqueza reside en el dominio de uno mismo y en la búsqueda constante de la sabiduría. Entre los discípulos más destacados de Epicteto se encuentra Arriano,
quien recopiló y editó las enseñanzas de su maestro en obras como los Discursos y el Manual. Arriano, además de ser un filósofo estoico en su propia carrera, fue un importante historiador y escritor griego, conocido por sus obras sobre las campañas de Alejandro Magno. Las enseñanzas de Epicteto influenciaron profundamente a Arriano y se reflejaron en sus escritos sobre la ética, la virtud y la autodisciplina. Este ejemplo ilustra cómo la filosofía de Epicteto no solo impactó en sus contemporáneos, sino que también dejó una marca indeleble en aquellos que se dedicaron a preservar y difundir sus enseñanzas a lo largo de la historia. Séneca, por su parte, influenció a una variedad de figuras históricas, incluido el emperador romano Nerón, a quien sirvió como consejero. A pesar de las controversias en torno a su relación con Nerón, las obras de Séneca han inspirado a líderes como el político y filósofo francés Michel de Montaigne, quien citó frecuentemente a Séneca en sus escritos sobre la ética y la política. El legado de Marco Aurelio como emperador filósofo ha sido admirado por líderes de diferentes épocas. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, llevaba consigo una copia de las Meditaciones de Marco Aurelio durante sus expediciones en la naturaleza, encontrando en ellas orientación moral y fortaleza interior. Una de las críticas más comunes al estoicismo es su enfoque en la indiferencia emocional. Los críticos argumentan que el estoicismo promueve la supresión de las emociones naturales en lugar de abrazarlas y experimentarlas plenamente. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, en sus escritos, enfatizan la importancia de mantener la serenidad y la imperturbabilidad frente a las dificultades, pero algunos sugieren que esta actitud puede llevar a una falta de empatía y conexión emocional con los demás. En contraste, el epicureísmo aboga por una búsqueda equilibrada del placer y la ausencia de dolor como la clave para una vida feliz. Los epicúreos valoran las emociones positivas, como la amistad y el disfrute de las pequeñas cosas de la vida, y critican la idea estoica de que la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad. Otra crítica al estoicismo se centra en su concepción del destino y el determinismo. Los estoicos creen en un universo ordenado por la razón divina, en el que todo ocurre según un plan predeterminado. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio enfatizan la importancia de aceptar nuestro destino y vivir de acuerdo con la naturaleza, incluso cuando enfrentamos adversidades incontrolables. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esta visión fatalista puede llevar a la resignación y la pasividad frente a la injusticia y el sufrimiento. Los defensores de otras escuelas filosóficas como el existencialismo critican la idea estoica de que nuestro destino está predestinado y abogan por un enfoque más activo y comprometido con la creación de significado y propósito en la vida. El estoicismo tiende a enfocarse en el individuo y su desarrollo moral y espiritual, pero algunos críticos argumentan que esta filosofía pasa por alto el papel fundamental de la comunidad y las relaciones sociales en la vida humana. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio enfatizan la importancia de cultivar la virtud y la sabiduría en el individuo, pero algunos sugieren que esta perspectiva puede llevar a un aislamiento y una desconexión del mundo que nos rodea. Por otro lado, el estoicismo moderno ha tratado de abordar esta crítica al enfatizar la importancia de las relaciones interpersonales y el compromiso social como parte integral de una vida ética y significativa. Algunos filósofos estoicos contemporáneos han destacado la importancia de la compasión, la empatía y el servicio a los demás como complementos importantes a las enseñanzas tradicionales del estoicismo.
En un mundo cada vez más caótico y vertiginoso, el legado de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio sigue siendo un faro de luz, guiándonos en nuestro viaje hacia una existencia más plena y significativa.